Muy buena tarde a todos. Me da un placer enorme estar acá en esta oportunidad, teniendo una audiencia tan especial de aquí de la Universidad Campus Lugo en el área de ingeniería, especialmente en nuestro caso, agronomía y forestal. De verdad que aprecio, doctor Agustín Merino, esta invitación y me siento muy contento de estar acá. Y vamos a platicar un poco de temas, como ya lo mencionaba Agustín, de interés mundial, pero particularmente en el área centroamericana de Guatemala, está teniendo un efecto bastante preocupante, que ya es evidente, y por eso me atreví a sugerirle al doctor charlar sobre estos temas. Es decir, el cambio climático como tal, cuáles son sus efectos en la agricultura y el medio ambiente en Guatemala. Y quizá para cerrar el tema, cuál podría ser la participación de la cooperación internacional en, en ese marco de problemas que todo este fenómeno está causando. Yo diría que más allá de los aspectos de conocimiento general y de temas técnicos que yo enfoque en la charla, y además algunos aspectos de carácter de cooperación, es también llamarlos a ustedes a una reflexión de que esto ya está en el mundo y en nuestra región. Va a haber que prácticamente tomar y estar tomando medidas para contrarrestarlo. Y definitivamente se necesita la participación de todos los sectores que están involucrados de una u otra manera. Entonces, también algunos de nosotros que estamos no solo en aspectos técnicos, sino también en aspectos de cooperación, llevarnos a la reflexión de seguir fortaleciendo todas aquellas políticas, estrategias y acciones de cooperación para trabajar sobre este tema en búsqueda de soluciones y pues donde no se esté haciendo también implementarlo. Y en ese contexto, pues la colaboración entre centros académicos, centros de investigación, instancias internacionales es fundamental. Muy bien. Iniciamos entonces ya con esa introducción con el tema. Yo creo que lo primero, quizá general, que es importante que todos conozcamos y que nos da una perspectiva de por qué estamos abordando este tema. En el mundo tenemos 148.94 millones, kilómetros cuadrados de superficie terrestre y alrededor de 8.000 millones de habitantes. En general hay una densidad de 53.71 habitantes por kilómetro cuadrado. Observen eso. Pero obviamente también a nivel mundial los países de América Latina, África y algunos de Asia hacen que obviamente exista pobreza también en términos generales. Quizá no se manifiesta obviamente tanto en Europa como en Estados Unidos, pero los otros países hacen que se haya un porcentaje de la población que tiene condiciones generales económicas abajo del promedio. Si nos vamos directamente a América Latina, tenemos 20 millones de kilómetros cuadrados en extensión y 667 millones de habitantes, por lo cual tenemos ya una densidad menor, si ustedes se dan cuenta, en América Latina, de 33.35 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero también en América Latina hay una distribución de pobreza debido a diferentes razones, eventualmente se pueden discutir, y hay alrededor del 29% bajo esas condiciones. Y cuando nos vamos a Guatemala, la situación se hace más marcada. Es un país pequeño, 109.000 kilómetros cuadrados,
nos llevamos acercando ya a los 18 millones de habitantes, pero vean entonces la densidad de 156 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay una razón importante. En el área rural, sí, digamos, la población no se preocupa mucho de que si va a tener uno, dos o tres niños. O sea, ellos lo hacen de manera natural, es decir, como cualquier organismo vivo. Nosotros ya en Europa, en Estados Unidos y algunos niveles medios de educación en nuestros países, pues ya piensan en la cuestión de natalidad. Pero en el área rural en Guatemala, ellos dicen que cada niño trae un pan bajo el brazo y entonces no piensan en tener uno o dos. Ustedes ven familias con 6, 7, 8 niños y en condiciones bastante difíciles, lo cual conduce a que la pobreza es mucho más marcada, 55.1%, pero más evidente en las áreas rurales del país. Ahora, bajo ese contexto, entonces, tal vez definamos algunos aspectos técnicos del cambio climático y luego, bajo esa referencia, entonces les voy a platicar, de acuerdo pues a mi experiencia, las cuestiones que he trabajado, de cuáles son las consecuencias en el medio ambiente y agricultura en mi país. Y quizá voy a presentarles también brevemente algunos trabajos en materia de investigación que nosotros realizamos en nuestra área de expertise para poder de alguna manera coadyuvar a ir generando resiliencia a este problema serio en todo el globo. Quizás rápidamente, entonces, si ustedes en sus actividades lo conocen, pero la Comisión Mundial de Naciones Unidas para el Cambio Climático tiene una definición y obviamente indica que básicamente el cambio se debe a la actividad humana que es creado ya sea a través del tiempo, datos comparables del cambio del clima, pero que esto ya causa efectos en todos los organismos, especialmente en la población humana. Y más específicamente, obviamente ese reacomodo también conlleva efectos de alto impacto en la flora, fauna y, como dije, especialmente en nosotros los humanos. Esto no tiene señalador, lo hace apuntador. No tiene señal, ¿no? Debería de estar. Bueno, entonces voy a seguir. Perdón. Excelente. Sí, está borrado. Así. Ok, por ejemplo, esta gráfica indica el clima a través del tiempo, donde podemos ver que después de un cierto periodo hay un shock, hay un cambio de temperatura, y obviamente hay un reacomodo y muchas áreas del mundo obviamente se vuelven vulnerables a ese cambio. Normalmente ahorita lo estamos viendo en la parte de alta temperatura, eventualmente se pone también que podría ser hacia abajo la disminución, pero lo que más estamos sufriendo en este momento es el incremento de la temperatura bajo una condición normal. Hay otro tema que tiene relación con el cambio climático también y es el efecto invernadero. O sea, normalmente hay una serie de gases que están en la parte superior de la atmósfera que de alguna manera protegen la Tierra en cuanto a la regulación del calor. Algunos gases como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos y el vapor de agua. Lo que evitan es, de alguna manera, el escape del calor, manteniendo en principio una temperatura adecuada para la vida de cualquier organismo en el globo terrestre. También, pues obviamente, esto, si lo vemos acá,
va directamente hacia la Tierra y mantiene el calor normal. El problema es que ahora estos gases han aumentado, entonces hacen que el calor ya no pueda salir directamente hacia el espacio, sino se mantiene dentro de la zona terrestre. Por lo tanto, crea un aumento de temperatura. Entonces, el atrapamiento de ese calor es lo que se conoce como efecto invernadero. Ahora, las causas básicamente de ese problema es todos los aspectos antropogénicos, es decir, lo que nosotros realizamos directa o indirectamente, pero debiéramos decir que estos gases ya están en el ambiente. El problema es que nosotros los hemos incrementado con muchas actividades de carácter industrial y químico, y entonces este problema crea un efecto potente de carácter, de lo que decíamos, efecto invernadero, y pues obviamente está agotando la capa de ozono en la atmósfera. Ahora, cuando decimos el cambio climático, ¿en qué momento y dónde? Podemos ver esta gráfica, donde del año 50 al 21 vemos claramente el aumento de la temperatura y especialmente en los últimos años, donde se han registrado temperaturas altas y en términos promedios se registra hasta este momento un aumento aproximado de 1.155 grados centígrados. También esta otra gráfica nos muestra así de carácter general que las temperaturas medias, cuando se promedian en todo el mundo, también han venido aumentando año con año y tomando datos mensuales desde el 79 hasta el 2024. O sea, hay datos concretos de que ese incremento existe evidentemente en el globo terráqueo. Ahora, toda esta situación crea que en el mundo hay países que se ven más afectados, otros menos afectados, en función de ciertos valores y también obviamente del nivel de desarrollo de los países. Pero entonces ese riesgo está medido en función de aspectos climáticos, digamos, donde ocurren más tormentas, inundaciones, olas de calor, pero que además no solo ocurren, sino como país no se está preparado para poder contrarrestar esos efectos. Entonces aquí lo que me interesaba señalar que de acuerdo a ello hay varios países que están en mayor riesgo. Se cita por ahí Filipinas, Puerto Rico, Haití, pero también quería comentarles que Guatemala está dentro de esos países de mayor riesgo climático. Entonces se hace aún más importante tener en cuenta ese aspecto y especialmente lo mencionamos también en Guatemala de lo importante que es tomar acciones en esa dirección. Yo quisiera mencionar que en general hay ciertos efectos sobre el clima de este fenómeno que estamos discutiendo, pero se ven evidentes si nosotros lo vivimos en Guatemala y ustedes también de alguna manera han notado cambios en ese sentido. Hay mayores olas de calor, hay inundaciones, sequías, vientos, derrumbes, tormentas como huracanes, vientos extremos, tormentas de arena, ciclones y también desertificación. La siguiente gráfica muestra precisamente todos esos fenómenos, pero nosotros en forma evidente estamos viendo los problemas de sequía y los problemas de inundaciones por la ubicación geográfica de Guatemala, que está por un cordón delgado en el área central del continente americano. Pero básicamente estos factores los estamos viviendo año con año y con pérdidas considerables económicas y de otra índole.
Quizá acá este mapa les puede dar a ustedes idea de esa situación. Este es el mapa de Guatemala y podemos ver algunos de los fenómenos que estábamos indicando anteriormente y cómo, en qué zonas se manifiestan más evidentemente. Por ejemplo, en el sur y en la parte norte se manifiestan las inundaciones de estas partes acá. También ocurren derrumbes, situaciones de sequía en el área nororiental. Y también por la misma situación topográfica del país, que va de zonas costeras a montañas en la parte media, hay muchas situaciones de derrumbes, de tal manera que en forma integral todos estos fenómenos conducen a que Guatemala esté marcadamente afectada por este fenómeno. Como les decía, es el número 12 aproximadamente entre los países más afectados y, digamos, el 21%, más cercano por los lentes, digamos, el 21% de la población está en riesgo por estos factores. El 62% es, la mayor parte son niños, mujeres y ancianos. Esto estoy hablando de Guatemala. Y un dato interesante, bueno, humanamente obviamente es esto, es un aspecto fundamental que debe llamarnos la atención de quiénes son los afectados en mayor medida, pero también desde el punto de vista del motor económico en Guatemala. La mayor parte del Producto Interno Bruto está en zonas de riesgo. En otras palabras, la economía del país. La economía del país está situada, o sea, los polos de desarrollo están situados en las zonas de mayor riesgo de desastre por eventos climáticos. O sea, estos elementos son preocupantes y reitero, se viven año con año y se requiere de manera urgente tomar acciones. La pregunta es en dónde deben tomarse o quién toma ese rol o ese papel. Hay efectos ambientales bien definidos en Guatemala y los vemos con estudios año con año. Hay alteración de los ecosistemas, migraciones poblacionales, no solo dentro del país, por ejemplo, que de la zona de derrumbe o por tormentas se ven obligados a moverse de una zona del país a otra, obligatorio, sino también tratan de buscar mejores condiciones en países vecinos y pues eso es evidente, son migraciones poblacionales prácticamente año con año y cada vez mayores. Obviamente, por la misma situación, hay conflicto entre la misma población por los recursos, incluyendo el factor tierra, en zonas donde puedan hacer sobrevivir. También vemos claramente hay una menor disponibilidad de agua por la misma situación, con el agregado de que mucha de esta agua dulce está contaminada por los mismos fenómenos. Cuando hay tormentas, acarrean de alguna manera productos químicos o de otra índole que contaminan el líquido vital allá en Guatemala. El acceso a la salud también se ve limitado porque se incrementa el número de enfermedades por las mismas contaminaciones de las fuentes de agua dulce, el agua bebible, entre comillas, pero en Guatemala eso es bien limitado. Y pues eso se refleja en el acceso a la salud, que obviamente hay un deterioro en los hábitats. Y por otra parte, por esta misma situación de las condiciones climáticas, las cuestiones agrícolas que vamos a discutir más adelante, se ven afectadas y en consecuencia se reduce el acceso a alimentos, que hay menos disponibilidad y hay un mayor precio. Otro factor importante ambiental, y se marca en Guatemala con mucha evidencia, es la degradación de los suelos, y especialmente allá es
la presión por tierras productivas. Es decir, las personas en el área rural tienen la necesidad de buscar segmentos donde puedan producir cultivos básicos y entonces crean deforestación masiva y eso conlleva a la degradación, como podemos ver en estas fotos satelitales. Pero este es un círculo porque por avanzar para poder hacer cultivos de carácter agrícola hay deforestación, pero al final la población rural no solo destruye el ambiente, hace talas inmoderadas, pero sí en la pobreza, porque cada persona es un segmento pequeño el que trabaja dentro de este proceso de deforestación masiva. Y esto obviamente conduce a pérdida de biodiversidad. En síntesis, acá tenemos un ciclo que pues está afectando ostensiblemente todo el proceso derivado de este fenómeno. Entonces, aproximadamente se pierden 10 millones de hectáreas al año, no solo en Guatemala, sino en forma general por la presión de tierras productivas. También, y esto lo vimos claramente en Guatemala, todos los años o tenemos sequías o tenemos inundaciones dependiendo de circunstancias del clima y precisamente con los efectos del cambio climático, pero afectan la calidad y disponibilidad del agua, como les decía, se arrastran contaminantes como desechos sólidos y líquidos y obviamente afectan los ecosistemas de agua dulce, especialmente lo que se consume. Al igual, las sequías disminuyen la disponibilidad de agua, aumentan la concentración de contaminantes y reducen la producción agropecuaria. El punto es que todo esto es integral, desafortunadamente, en el sentido negativo, porque ello también trae en consecuencia hambruna, hay escasez de alimentos en agricultura y ganadería, y en las áreas rurales conduce a mayor pobreza. Aquí tenemos unas fotografías tomadas en Guatemala, donde esto puede observarse claramente. También vemos que el problema de sequía en Guatemala está relacionado también, si sabemos que va a estar, pensar en cómo podemos ajustar a esas variaciones que se han derivado del cambio climático, porque por un lado en unos sectores tenemos extremos de lluvia o inundaciones y estas derivan en inundaciones y deslaves, donde hay una población altamente damnificada. Y por otro lado, también, dentro de ese contexto, se necesitan, de alguna manera, procedimientos, mecanismos para afrontar estos periodos cuando ocurre deficiencia de agua. Es decir, viendo cómo podemos almacenarla o tecnologías que conduzcan a ello y en donde, pues, tengamos una mejor infraestructura para reducir por un lado las inundaciones y la posibilidad de deslaves mortíferos, como lo que mencionaba acá, pero por otro lado también los problemas de la sequía. En las dos direcciones estamos atravesando situaciones difíciles en el país. Y particularmente hay un área en Guatemala, está aquí acompañada de los otros países centroamericanos, pero hay un corredor, se le llama el corredor seco de Centroamérica, y donde una parte se encuentra en Guatemala, en el nororiente del país. Y entonces, en esta parte es donde más se observa el problema de sequía. Por otro lado, al final, esto también influye en la población, porque hay un efecto en la inseguridad alimentaria. Prácticamente esa es una cadena, los desastres conducen a pérdida de bienes materiales, productivos, vivienda, infraestructura y servicios públicos. Y eso pues obviamente aumenta la inseguridad alimentaria y nutricional. Un dato importante que quería mencionar es que en Guatemala, por ejemplo, la desnutrición es una de las más altas en los países de Latinoamérica. La mayor parte de esa desnutrición se marca en el área rural, con un 59%,
Y dentro del área rural, especialmente los niños nativos, es decir, la gente que es, digamos, indígena se le llama ya, la población que es básicamente originaria al 100% de esa zona, es del 66%. Entonces, todos estos datos hacen que aún más grave la situación que está provocando el cambio climático. Prácticamente, imagínense, en Guatemala nosotros tenemos 18 millones de habitantes aproximadamente, y de ellos el 55.1% vive en pobreza y pobreza extrema. O sea que estamos hablando que la mitad de la población, 10 millones de habitantes, viven bajo esas condiciones. Es aún mucho más trascendente tomar medidas al respecto de mitigar los efectos del cambio climático. Ahora, esto es en términos de ambiente. Cuando nos vamos a la parte agrícola, vemos este mapa, que está en un año, pero sigue estando vigente, o aún se ha incrementado más la vulnerabilidad de la parte más alta. Esto es Guatemala, y pueden observar ustedes que el área roja es la parte más afectada por el cambio climático, otras en menor grado, pero en síntesis prácticamente todo el país está bajo riesgos permanentes. Y voy a citar aquí brevemente, porque después podemos abrir la discusión, nos faltan obviamente varios temas que discutir, pero para resumir, dado el tiempo que tenemos, en Guatemala los impactos sobre la agricultura son bien evidentes, porque la agricultura es, quizá en los países europeos ya no es tanto, ni ocupa mano de obra mayor, pero en Guatemala más del 35% de la economía se basa en la agricultura. Entonces es un tema fundamental. Y por eso, cuando vemos qué efectos está teniendo el cambio climático, nos damos cuenta que hay disminución de áreas para cultivo por inundaciones, por sequías, por erosión del suelo, que las hemos mencionado. También por eso mismo se obliga a que los agricultores tengan que adaptar sus épocas de siembra, o sea, tienen que cambiar sus periodos, y eso conlleva una serie de situaciones de carácter económico para ellos, negativos. Fisiológicamente, los cultivos también se ven afectados en forma diferente, las malezas se incrementan, y también las fases vegetativas de algunos de estos cultivos agrícolas se ven afectadas. Por otro lado, hay una alteración en el proceso de la presencia de plagas y enfermedades, por lo cual hay que incrementar los costos de contrarrestar estos problemas. Hay que adecuar las tierras a la situación que se vive, los sistemas de riego y drenaje, la misma fertilización, y también los controles fitosanitarios. O sea, todo esto se ve alterado, y obviamente en una dirección negativa. Hay cambios en la productividad, por ejemplo, la parte que nosotros le llamamos del Caribe, cuando no tendría por qué hacerse, hay agricultura protegida por temor a las situaciones de exceso de lluvia o tormentas. Hay disminución en cultivos que son eficientes en agua, ya no se cultivan, o se prefiere no correr el riesgo. Y en cierta medida también hay una desincentivación de la inversión y trabajo del campo. Ya no, los créditos son más difíciles de conseguir para los pequeños agricultores, y los costos se incrementan. Ya son aspectos así puntuales, y que en Guatemala son de mucha significancia. Igualmente, la agroindustria es un proceso complementario de la agricultura, y esa parte en Guatemala también se ve afectada. Si hay problemas de inundaciones, derrumbes, hay demora en la materia prima, hay dificultades en el transporte, y se alteran los periodos de producción, es decir, en términos de suministro del producto.
en la misma calidad, la materia prima obviamente se reduce en este componente, hay más efecto de plagas y enfermedades y obviamente al reducirse la producción, pues mucho de ese alimento que se produce se desperdicia. Cuando bajo condiciones normales, da la necesidad de la hambruna que existe en Guatemala, estos desperdicios es significativo. Por otra parte, se incrementan los costos de producción en la agroindustria y las infraestructuras para todo el proceso, el costo energético para control de temperatura, se ven afectados, al igual que los procesos logísticos que esto conlleva. O sea, en síntesis, en Guatemala el efecto del cambio climático en la agricultura, la agroindustria son evidentes y están ahí todos los años y todos los años tienen que los productores pues afrontar esta situación, especialmente los pequeños y medianos productores. Y vemos aquí, por ejemplo, las inundaciones. Esta es una foto una imagen del año pasado. Las inundaciones en la agricultura son evidentes, pero en promedio se reportan alrededor el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Guatemala reporta 147,000 hectáreas afectadas, que en Guatemala en dinero es una cuestión significativa, 957 millones de quetzales, y aproximadamente 250,000 familias afectadas por ese problema. Entonces vemos entonces aquí, les he citado así brevemente cuáles son los efectos del cambio climático en el tema del medio ambiente y la agricultura. Esto es en Guatemala y es una cuestión bien evidente, o sea, no es algo que estemos pensando que va a ocurrir, sino ya está creando efectos bastante devastadores en el país. Ya les decía que en el corredor seco, pues prácticamente se ha perdido hasta incluso el 100% de las siembras y dos cultivos que son importantes, que es el maíz y el frijol, y son la dieta básica en Guatemala de la alimentación. Eh, Alrededor del 80% se pierde con cierta frecuencia, como fue el año pasado, especialmente en el corredor seco del país. En ese sentido, nosotros, digamos, obviamente todos pueden abordar el problema desde diferentes perspectivas, porque este trabajo debe ser integrador de investigación, de ciencia, tecnología, pero a la vez también debe ir acompañado de medir políticas, estrategias, acciones a nivel gubernamental y, como vamos a ver más adelante, la parte internacional. Pero quisiera mostrarles brevemente, por ejemplo, algunos factores que nosotros hemos trabajado desde el punto de vista de investigación. Hicimos un trabajo, les comentaba, si recuerdan, que hay una parte norte que se ve afectada por humedad y eso conlleva la presencia de enfermedades y surgió una enfermedad conocida como mancha de asfalto que estaba afectando el cultivo del maíz. Entonces nosotros planteamos la posibilidad de generar variedades tolerantes a este complejo de la enfermedad en variedades nativas con una técnica molecular conocida como nucleótidos simples y obviamente nosotros no quiero entrar en detalles, solo señalar rápidamente marcadores moleculares. Eso hemos expuesto esos proyectos de manera detallada en congresos técnicos, pero aquí solo quiero señalarlos rápidamente. Por ejemplo, el complejo mancha de asfalto, pues es una enfermedad causada por varios hongos en una interacción sinérgica, causa pérdidas del 50% en el grano y hasta 100% en follaje. Está presente casi en todos los países de Latinoamérica, productores de maíz, y últimamente también apareció en el corredor, eh, el cinturón de maíz de los Estados Unidos. Nosotros acá lo que hicimos básicamente fueron técnicas biotecnológicas relacionadas con los marcadores moleculares, asociados con ciertos factores de bioinformática, perdón.
con ciertos factores de bioinformática y aprovechando que el genoma del maíz ya está completo. Y entonces pudimos, a través de asociar aspectos de genoma ya establecidos y también la utilización de estos marcadores nos permitió asociar estos marcadores con genes que potencialmente pueden estar asociados, pueden propiciar tolerancia a sequía. Aquí rápidamente este es un cuadro donde están los genes específicos, las proteínas que expresan y obviamente pues esto requiere un siguiente trabajo tanto de laboratorio como de campo para seguir generando la investigación y eventualmente llegar a la generación de variedades tolerantes a sequía. Esta es la parte de campo que realizamos nosotros paralelamente con los trabajos de laboratorio, donde se puede ver la participación del equipo de investigación. Quizá aquí es importante mencionar que ese trabajo se realizó en forma conjunta en la Facultad de Agronomía con el Centro de Investigación de Mejoramiento de Maíz de Trigo en México. También ustedes observaron, yo les decía que hay problemas de la contaminación de las aguas en casi una buena parte del territorio. Nosotros planteamos un proyecto que nos pareció interesante, siempre usando las técnicas que nosotros manejamos, tratamiento de aguas residuales. Aquí lo trabajamos con municipales, pero pueden ser, por ejemplo, perfectamente aguas residuales, aguas de los ríos derivadas por aspectos de tipo climático. Hay muchas, por ejemplo, fábricas de textiles o de cuero que contaminan mucho todas las corrientes de agua dulce. Entonces planteamos este trabajo en la Facultad de Agronomía, todo trabajado bajo la parte de recursos nativos, en este caso cactáceas. Nosotros trabajamos con una cactácea de la familia del género Stenocereus, que es la idea era poder extraer biopelículas, es decir, forman un compuesto que frena el líquido, digamos, deja pasar el líquido, pero frena todas las bacterias y los metales pesados que la contaminan, como plomo, cromo, entre otros. Entonces, este trabajo lo hicimos tanto con el laboratorio de aguas del CUNOC, y bueno, seguimos trabajando en ese proceso y de alguna manera hemos tenido ya algunos resultados interesantes que los hemos presentado en congresos relacionados con este tema. Así también, recientemente, hicimos también un trabajo para generar líneas tolerantes a sequía para el corredor seco de Guatemala. Y usamos tanto aprovechando las técnicas de laboratorio y técnicas de invernadero, ensayos de evaluación. Y eso nos permitió, por ejemplo, ya seleccionar preliminarmente algunas líneas que muestran mejores condiciones de adaptación y rendimiento basado en el señalamiento de algunos marcadores asociados con la tolerancia a sequía. Otro trabajo que estamos haciendo en este momento, lo estamos haciendo en colaboración con la SUA, la Universidad de Agricultura de Eslovaquia. Estamos haciendo un análisis de variabilidad genética de materiales de maíz para tolerancia a sequía utilizando los marcadores moleculares ARN mensajero, MI. Preliminarmente, en nuestro equipo de investigación, hay algunos resultados iniciales. Ya hemos visto una alta variabilidad, esperanzadoramente, algunas de estas líneas que muestran diferencias a nivel molecular. Esperamos que estén asociadas también con los datos que vamos a obtener a nivel de campo, hacer alguna asociación ahí para correlacionarlos. Y bueno, seguir sobre la base de esos datos, pues la idea al final es
esperamos lograr algunos materiales tolerantes a sequía que puedan seguir el proceso de mejoramiento convencional. Digamos, estos son trabajos que en cierta manera pues requieren laboratorio, cierta tecnología, y también hacemos trabajo de campo. Y dentro de eso también hay otros compañeros que han trabajado, digamos, con menos requerimiento de laboratorio, pero no por ello trabajos interesantes e importantes en relación a medidas para mitigar el cambio climático. Aquí tenemos al doctor Medinía, que es el que coordina algunos de estos proyectos, que son más macro, digamos, no requieren mucho trabajo de laboratorio, sino el de campo. Por ejemplo, ellos han trabajado 3 temas: modelo de restauración forestal para mitigar los efectos del cambio climático, actuaciones agroforestales para generar resiliencia a los efectos del cambio climático en el corredor seco oriental de Guatemala. Si ustedes dan cuenta, nos enfocamos siempre en esa zona. Y el que están realizando en este momento es el monitoreo y evaluación comparativa de actuaciones agroforestales en esta misma zona. Para mí, yo quería mencionar esto porque tuve la oportunidad de discutir esos proyectos de investigación con el doctor Medinía, y pues coyunturalmente en ese tiempo, como mencionaba el doctor Agustín Merino, yo tenía una posición de decisión como que es el equivalente a vicerrector de cooperación y relaciones internacionales. Y bueno, entonces pues inmediatamente por la importancia se hicieron las gestiones y me tocó firmar el convenio de cooperación. Por cierto, estos proyectos están financiados primero por la Junta de Galicia, que es la Junta de Galicia, y también por un segmento de Andalucía, un sector de Andalucía que de alguna manera se logró financiamiento y se está avanzando en ello. Ahora voy a cerrar porque sé que todos quizá el tiempo va avanzando. ¿Qué podemos hacer rápidamente en el marco de la cooperación internacional? Entonces, quizá hay algunas cosas que nos deben servir de base, lo voy a citar rápidamente. Pero, es decir, básicamente sabemos que todos los países, la idea es cooperar para que recíprocamente se vean beneficiados en proyectos dirigidos a resolver problemas. La idea es que se pueda dar y recibir, pero de una forma recíproca, y en donde todos tengan un compromiso decidido de desarrollar la actividad. Quizá es importante mencionarles que hay aspectos internacionales ya establecidos. Por ejemplo, el primer convenio que se firmó preocupado por el medio ambiente es este convenio de Viena. Por lo menos ya marcó el precedente de que las naciones consideraran que había que afrontar los problemas ambientales a nivel mundial. Ese fue un punto de partida. Hay un convenio del marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, en donde los países, básicamente de 154 gobiernos, se comprometieron a tratar de estabilizar el efecto invernadero y de alguna manera proteger el medio ambiente y la administración de los recursos naturales. También en las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan ya ese problema, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, también vida de ecosistemas terrestres, o sea, todos ellos relacionados con el cambio climático. En ese sentido, obviamente la idea es poder generar políticas a nivel global. Este es un acuerdo último relacionado con el cambio climático, y uno está bien establecido, que es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Entonces, dentro de ese orden de ideas, especialmente se pretende reducir los efectos adversos del cambio climático
y proponer pues resiliencia al clima y un desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para ello, obviamente, hay que elevar los temas de apoyo financiero a un nivel que de alguna manera conduzca a un desarrollo de técnicas y acciones que puedan reducir este problema. Entonces, la prioridad es fortalecer, como indico, esa resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, esto citado en CEPAL 2018. Pero ahora en Guatemala, dentro de ese contexto, obviamente la idea sería aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces con relación al cambio climático. Nosotros le llamamos ahora países sur-sur o países en vías de desarrollo, como es el caso de Guatemala. Y lo importante en ese caso también es que hay que fortalecer todas esas acciones, especialmente la disponibilidad de agua potable y alimentos, particularmente para satisfacer las necesidades de mujeres, jóvenes y comunidades locales y marginadas. Este es un problema bien evidente en Guatemala y que de alguna manera hay que abordar de manera inmediata. Entonces ahí están los aspectos concretos en lo que podía la cooperación internacional apoyar. Digamos, por ejemplo, un aspecto inmediato es la capacitación de recurso humano, como el intercambio de conocimientos, de tecnologías y experiencias. Y es parte de lo que de alguna manera hacemos acá cuando venimos a conversar con el doctor Merino y su equipo de investigación y otros equipos de investigación aquí en la universidad y ver si podemos hacer trabajos de esta naturaleza. Implementar mecanismos relacionados con aspectos de infraestructura, sociales, económicos y educativos. Hago énfasis, me estoy refiriendo acá a la forma en que la cooperación internacional puede apoyar todos aquellos aspectos que vayan enfocados a generar resiliencia al cambio climático en Guatemala. También habría que implementar una agricultura sostenible, a una regulación del uso de productos fitosanitarios, innovaciones tecnológicas y respaldo a la investigación. Es parte de lo que yo les señalé, que pues, algunos grupos de investigación en nuestras universidades y centros de investigación estamos tratando de hacer. Implementación de medidas técnicas para control de erosión de suelos. Es urgente, ustedes tienen, me parece, buena experiencia acá. Apoyo de programas de cooperación regional que integren estrategias de mitigación y adaptación en las políticas y planes de desarrollo. Esto ya es a nivel gubernamental, pero la cooperación internacional puede de alguna manera, a través de consenso, generar en los gobiernos que puedan observar la necesidad de trabajar directamente a ese nivel en los problemas del cambio climático. También la cooperación internacional puede apoyar en crear el compromiso regional para reducir la vulnerabilidad de la agricultura y del medio ambiente frente a este problema. Y pues obviamente muchas de estas acciones implican aspectos financieros y técnicos que puedan implementar esas medidas. Y cuando hablo de aspectos financieros y técnicos, hablo de cooperación internacional. Estamos hablando, por ejemplo, de los países como tales, estamos hablando de instituciones internacionales, que sé yo, como FAO, Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, también Estados Unidos, algunas instancias. Y, por supuesto, los gobiernos. Cada gobierno deberá tener ese compromiso. Y en Guatemala, pues la idea sería, por ejemplo, crear un grupo de expertos o multidisciplinario que pudiera de alguna manera darle un asesoramiento al gobierno para ir implementando todas esas acciones. Pero se necesita mucho compromiso genuino de los gobiernos de turno en el país. Y obviamente un compromiso también de profesionales que puedan incorporar estas mesas de asesoramiento. Y aquí para finalizar,
esto aplica a Guatemala, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto lo menciono por una teoría que existe sobre la cultura maya. Ustedes saben que la civilización maya fue una de las civilizaciones más avanzadas en el pasado en Latinoamérica y estaba centrada en la parte central, en la parte de Guatemala y una parte de Yucatán en México. Entonces, algunas investigaciones han mostrado un estudio, un análisis de unas rocas conocidas como estalagmitas y la asociación entre su grosor, porque este está influenciado por la cantidad de agua que las genera. Se observó que algunas de esas estalagmitas están bastante delgadas en relación así en términos más generales. Yo no soy experto en antropología, pero nos llamó la atención con otros compañeros del equipo de investigación este dato, como cultura general, que esto llegó a la conclusión de que esta situación en esta roca se dio a escasez de agua. Entonces se asocia con que esta civilización maya desapareció súbitamente en Guatemala y abandonaron esa realmente estructura colosal como ciudad y todo lo que habían generado. Y esto conduce a la tendencia de que una de las principales causas fue precisamente el aparecimiento de una sequía que destruyó la base de sus cultivos, falta de agua y en última instancia pues una presión insostenida sobre la necesidad de sobrevivencia. Entonces eso los condujo a abandonar su zona de desarrollo. Y esto de alguna manera se repite otra vez, se está repitiendo, como le digo, con las zonas migratorias, o sea, muchos segmentos de la población en Guatemala se mueven dentro del país o se están moviendo fuera del país. Entonces esto es importante y quizás hacer mención eso en Guatemala, de que no podemos repetir lo de nuestros antepasados, hay que ver hacia el futuro y tratar de resolver los problemas con todos los temas que tengamos a nuestro alcance. Ciencia, tecnología, cooperación, que son los que hemos mencionado acá, para reducir los efectos sobre la agricultura y el medio ambiente, que son dos factores motores de desarrollo en Guatemala. Así que esos son básicamente los temas que yo quería presentarles acá. Y aprecio su atención. Y pues esto está abierto al debate, ¿verdad? Y a conversar. Muchas gracias.